El Centro Evangelístico tiene el agrado de presentar Verdades que Transforman. Verdades que Transforman. Principios y valores a la luz de la poderosa Palabra de Dios. Presentado por el pastor Freddy Gustavo Catari. Bienvenidos, bienvenidos. Te damos gracias, Señor, nuevamente por la bendición de estar juntos, disfrutando de tu presencia y la dirección de tu precioso Espíritu que nos guía a toda verdad. Gracias, Señor. Quiero compartirles un tema que he titulado ¿Cómo unirnos si somos diversos? En nuestro país hay varios elementos que dan la sensación de que no hay unidad. Por una parte, el territorio boliviano es habitado por lo menos por 36 grupos étnicos. Algunos clasifican a la gente en quienes tienen y quienes no tienen. Otros agrupan a los ciudadanos en clases sociales. A los seres humanos, lastimosamente, nos gusta formar grupos, pero de manera negativa. Nos gusta clasificar a la gente, ya sea por uno u otro criterio. Si surge una u otra diferencia entre los seres humanos, eso sería suficiente para algunos para separarlos, para agruparlos, para formar grupos distintos, diferentes. Esta también es la realidad de la Iglesia Cristiana Evangélica, hay que reconocerlo. ¿Cuántos grupos, cuántas denominaciones, cuántos ministerios se han formado en nuestro país? Los líderes de la iglesia local, puede ser que hayamos enfatizado también esas diferencias de alguna manera. O puede ser que siendo líderes de un departamento, hayamos enfatizado demasiado el trabajo de nuestro departamento, de nuestro ministerio, de nuestro grupo. Agruparnos en pequeños grupos no necesariamente es malo. Es muchas veces necesario, es útil, pero no debemos dejar de pensar en lo principal. En este tiempo en que no podemos congregarnos en el templo, por ejemplo, ha surgido la necesidad de formar grupos pequeños, naturales, como el de la familia, el de las familias. Aquellos que viven en una misma casa, agrupados con varios propósitos. Pero puede ser que esos propósitos no sean sanos, no sean agradables. Y es ese punto, ese aspecto del que tenemos que cuidarnos. Está bien tener grupos, ministerios, subdividirnos en familias, pero no debemos dejar de pensar que somos parte de un solo rebaño, un solo cuerpo. Pero volviendo a la idea de las familias, también en cada una de ellas pueden haber diferencias. Porque generalmente cuando nos casamos es que dos familias se unen, la del esposo y de la esposa. Pero lejos de enfatizar en las divisiones, en las diferencias, es tiempo de pensar en unidad. Y mucho más ahora en que nos necesitamos unos a otros, necesitamos unirnos. Es tiempo de unirnos. En este tiempo especial y dramático por el que estamos atravesando, es fundamental no solo pensar en la unidad. Es fundamental esforzarnos para poner en práctica la unidad, no solo saber de que tenemos que unirnos, conocer los elementos de la unidad, sino ponerlos en práctica
que es lo más complicado. Especialmente en este tiempo de emergencia, debemos reconocer que nos necesitamos unos a otros. En las familias se están experimentando la necesidad de unirse, de cooperarse, de ayudarse mutuamente. Necesitamos estar unidos. Pero, ¿qué aspectos nos pueden ayudar efectivamente a pensar y poner en práctica la unidad? Revisando la Escritura, vamos a ver que la enseñanza que encontramos en la oración del Señor Jesús, en Juan 17, nos da fundamentales pautas para la unidad. Lo que dice la Biblia: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Veamos lo que está subrayado: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Y la otra verdad: la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Porque es muy probable que alguno está diciendo: wow, yo escuché varias veces un mensaje sobre este pasaje bíblico. Ya lo conozco, lo estuve leyendo, lo he utilizado varias veces en mis oraciones, lo he enseñado, lo he compartido. Pero veamos los detalles, porque vamos a encontrar una riqueza especial en lo que acabamos de leer. Pero continúa diciendo la Biblia: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Juan 17, 20 al 24. Primer elemento que encontramos aquí: Cristo rogó a Dios Padre para que seamos uno como pueblo, como iglesia. Lo vemos esto en los versículos 20 y 21. Pero alguno podría decir: sí, por supuesto, lo dice el texto. Claro, lo conozco, lo sé, pero examinemos la riqueza que hay en esto, en los detalles que probablemente no hayas percibido. Cristo rogó a Dios Padre para que seamos uno en la iglesia, por supuesto, claro que sí. Estaba orando por los judíos creyentes. Estaba orando por los creyentes no judíos. Ahora, revisando su oración, tiene estas particularidades que son de tremenda bendición. Es una oración efectiva. ¿Por qué? Porque está enmarcada en la voluntad de Dios. Porque Dios quiere que haya unidad. Por lo tanto, cuando tú oras, pides al Señor que haya unidad, estás alineándote al deseo de Dios y por lo tanto habrá respuesta de Dios. Es una oración efectiva porque está enmarcada entonces en lo que Dios quiere, en la voluntad de Dios. Para que una oración sea efectiva, tiene que tener esa característica precisamente. Tiene que estar enmarcada en la voluntad de Dios. Recuerda que con nuestras oraciones no le dictamos a Dios lo que tiene que hacer. Con nuestras oraciones no le sugerimos lo que debería hacer, como si nosotros conociéramos y fuésemos más sabios. No,
El que lo conoce todo es el Señor. Y si nuestra oración está enmarcada más bien a lo que Él desea, a lo que Él quiere, entonces habrá éxito, nuestra oración será efectiva. Segundo, la oración del Señor es efectiva porque está enmarcada en el carácter de Dios, en cómo es Él, en cómo actúa Él, cómo se expresa Él. Es un Dios perfecto que se caracteriza porque quiere unidad y Él da ejemplo de unidad. Esta oración del Señor Jesús, en tercer lugar, es efectiva porque está enmarcada en un principio que deriva del carácter de Dios, que es el principio de unidad. Segundo, el Señor Jesús reveló el modelo a seguir para la unidad en el versículo 21. ¿Y cuál es ese modelo que hay que seguir? ¿Hay un modelo? Por supuesto. Él dice, así como tú y yo estamos unidos. Así que el ejemplo es cómo Dios Padre está unido con Dios Hijo y con el Espíritu Santo. Así como el Espíritu Santo está unido al Padre y al Hijo. Es impresionante este ejemplo. Veamos los detalles. Hay una bendición impresionante en este modelo a través de lo que Dios mismo lo muestra. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son distintos, pero están no solo juntos, sino unidos. Aplicando a nuestra familia, puede ser que estemos juntos en la casa, pero la pregunta es, ¿estamos unidos? Y el Señor nos está diciendo, hijos míos, únanse. No solo quiero que estén juntos, quiero que estén unidos. Tomen el ejemplo que yo les doy, así como estamos unidos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Segundo, los tres son distintos, tienen distintas funciones, distintos roles, pero están unidos. De igual manera en la casa, el papá tiene roles, cosas que hacer, responsabilidades que cumplir, lo mismo la madre y también cada uno de los componentes de la familia. Pero están unidos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son distintos, pero no se contradicen. Cuarto, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son distintos, pero se complementan uno con otro. Y en este tiempo en que estamos en casa, hay restricciones para poder salir y volver al templo. ¿Cómo vamos en la complementación en el hogar? Seguramente alguien con sinceridad dirá, wow, me falta todavía trabajar este aspecto. Estamos juntos en casa, pero no hay unidad porque no nos complementamos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son distintos, pero trabajan por un mismo plan, unos mismos propósitos, unos mismos objetivos. Y esto está claro en nuestro hogar. Los hijos podrían decir, estos son los objetivos que mis padres quieren para esta familia. Cada uno de los componentes podría decir para dónde va la familia, hacia dónde vamos. Pues el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sí saben y trabajan para la ejecución, para que se haga realidad el plan. Trabajan por los mismos propósitos. En tercer lugar, el Señor Jesús reveló la provisión de Dios para que haya unidad en el versículo 22. La Biblia en lenguaje sencillo, en lugar de gloria, utiliza la palabra poder. El Nuevo Testamento en griego utiliza la palabra doxa,
que quiere decir también esplendor. La pregunta es, ¿qué es gloria? Porque el Señor nos muestra la provisión que Dios da para que sea efectiva, para que se realice la unidad. Y dice, les he dado mi gloria para que sean uno. ¿Qué está diciendo? ¿Cómo es eso de que nos da su gloria? Número uno, pues nos está diciendo, el Señor nos está recordando, les he dado mi poder, la capacidad que yo tengo para que la unidad sea una realidad. Algo que han estado experimentando en los hogares es tensión, dificultades para comprenderse, para complementarse, para ayudarse mutuamente. Y han surgido rupturas de una y de otra manera. Pese a la cuarentena dinámica, en la que varios han podido salir de casa, sin embargo esas fricciones, esos roces, de una y de otra manera continúan. Es indudable que fuerzas malignas, espíritus del mal, de alguna manera se introducen en la casa para perturbar la paz, la armonía, la unidad que debería haber en la familia. ¿Qué hacer? Pedir perdón a Dios. Número 2, reconsagrar nuestras vidas. Y número 3, ordenar que estos espíritus inmundos dejen de operar en nuestra casa. El Nuevo Testamento en griego utiliza la palabra doxa. Dios nos ha dado su esplendor, nos ha dado su poder. La palabra doxa también está relacionada con honra, con fama, peso, autoridad. Preguntémonos si esto hemos estado utilizando como recursos para que haya unidad en nuestra casa. ¿O es que los espíritus del mal han estado campeando, les hemos permitido operar, estamos disgustados, estamos divididos, cada uno en su pequeño mundo? Pues es momento de reflexionar, meditar y decirle, Señor, perdónanos porque tú nos has dado tu doxa, tu gloria para que seamos uno. Pues utilizamos tu poder, tu esplendor, tu honra, tu fama, tu peso, tu autoridad para decir a los espíritus inmundos, fuera de esta casa. Y en el nombre del Señor, en segundo lugar, para nosotros rendirnos a ti y someter a nuestras inclinaciones pecaminosas que pretenden lograr que nos separemos, que no estemos unidos. En conclusión, en San Juan 17, el Señor Jesús nos da fundamentales pautas para pensar y practicar la unidad. Recordemos la oración de nuestro Señor Jesucristo, hecha según la voluntad de Dios Padre. Imitemos el modelo de Dios, el ejemplo del Señor, de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, distintos pero unidos. Sigamos ese ejemplo para la unidad de nuestra casa, para la unidad de la iglesia. Y roguemos a Dios también por la unidad del pueblo boliviano. Utilicemos las provisiones del Señor para la unidad. Su gloria, su poder, su autoridad, su peso. ¿Qué vamos a hacer ahora frente a todo esto? La palabra de Dios nos desafía. ¿Seguiremos enfatizando las diferencias? ¿Seguiremos viviendo solitarios, aunque somos parte de una familia, de una iglesia, de una comunidad? ¿O haremos que la oración de Cristo sobre la unidad de su pueblo se haga realidad? ¿Aplicaremos el modelo de Cristo, de Dios, para la unidad? ¿Utilizaremos los recursos que Dios nos ha dado para que se haga realidad la unidad? Que así sea. Inclinemos la cabeza.
Señor, muchas gracias por recordarnos esta oración que tú hiciste, una oración eficaz, una oración tremenda, una oración que nos da pautas, verdades eternas para que haya unidad. Señor, perdona porque en nuestros hogares, nuestra familia, en algunas ocasiones ha primado más bien la división. Ha primado, Señor, las diferencias, han primado las ideas particulares y no nos hemos esforzado acercándonos a ti, rindiéndonos a ti y utilizando los recursos que tú has dado para que haya unidad. Perdónanos. Señor, en este momento recibimos la bendición de tu gloria que llena nuestra casa, que aleja para que no retorne ninguna sensación de falta de paz, falta de unidad. Señor, ninguna sensación de disensión. En el nombre glorioso de Jesús, recibimos el auxilio de tu Espíritu Santo y nos ponemos en tus manos para trabajar por la unidad. Gracias. El Centro Evangelístico tuvo el agrado de presentar Verdades que Transforman. Verdades que Transforman. Esperando que hayan sido bendecidos, les invitamos para la siguiente emisión.